Llevo 60 años observando cómo se desploman imperios construidos sobre papel mojado y visto caer gigantes industriales porque sus consejos de administración confundieron a audacia con temeridad, empresas enteras evaporarse porque alguien creyó que las reglas no aplicaban cuando tu apellido estaba en la puerta. Y ahora, en noviembre de 2025, estamos ante un caso que cualquier analista de riesgo corporativo reconocería al instante. Un equipo directivo, en este caso, un equipo legal, que acaba de recibir la notificación de quiebra técnica. No estamos hablando de bancarrota financiera, sino de algo peor, bancarrota procesal. Cuando un juez suelta una bomba, como dice el titular, lo que realmente ocurre es que el edificio de naipes sobre el que construiste tu estrategia defensiva colapsa de golpe. Y hoy vamos a desgranar ladrillo a ladrillo, porque ese derrumbe no es un accidente, sino el desenlace inevitable de una estrategia de gestión de crisis fundamentalmente defectuosa. Vayamos al grano. Donald Trump, 47º presidente de los Estados Unidos, enfrenta en este momento, noviembre de 2025, una maraña judicial que haría polidecer al Departamento Legal de Enron. Tenemos causas civiles, penales, federales, estatales, Georgia, Nueva York, Florida, Washington, D.C., conspiración para revertir elecciones, fraude empresarial, retención de documentos clasificados, desacato. Cada tribunal es un frente abierto, cada fiscal un acreedor que no negocia quitas, y en medio de este laberinto, el equipo legal que debía sostener la defensa acaba de sufrir un golpe que, según fuentes judiciales recientes, ha dejado su posición estratégica en estado crítico. ¿Qué bomba exactamente? Aquí es donde la narrativa exige precisión. A fecha de hoy, 3 de noviembre de 2025, los últimos movimientos documentados incluyen dato disputado. La cronología específica puede variar según la causa, pero el patrón es consistente. Jueces que rechazan mociones dilatorias, que deniegan apelaciones de inmunidad presidencial, que imponen calendarios de juicio acelerados, que sancionan a los abogados por presentar argumentos que rozan temeridad procesal. En términos de gobierno corporativo, es como si tu auditor externo acabara de emitir un going concern, una opinión con salvedades sobre tu viabilidad futura, y tu consejo de administración respondiera duplicando la apuesta en la misma estrategia fallida. Hablemos de estructura. Un equipo legal sólido funciona como una cadena de suministro bien engrasada. Tienes a tus litigantes senior, tus especialistas en recursos, tus investigadores, tus coordinadores. Cada pieza conoce su función. Cada movimiento está sincronizado, pero lo que hemos observado en el entorno Trump durante meses es justo lo contrario. Rotación frenética de abogados, firmas de prestigio que se retiran, profesionales junior asumiendo responsabilidades senior y una cacofonía de estrategias contradictorias presentadas en distintos tribunales. Resultado, exactamente el que predice cualquier manual de gestión de crisis: inconsistencia procesal, pérdida de credibilidad ante el juez, erosión de la capacidad de negociación, porque aquí está la cuestión central, la que todo director financiero entiende, pero que muchos analistas políticos pasan por alto. Litigación, igual que en finanzas, la credibilidad es moneda corriente. Cuando un juez te ve llegar con tu séptimo abogado en 2 años, cuando lees tus alegaciones y encuentras contradicciones con lo que presentaste hace 3 meses en otro distrito, cuando tus mociones huelen a desesperación en lugar de a jurisprudencia sólida, pierdes el activo más valioso en cualquier negociación: la confianza en tu seriedad como contraparte. Analicemos los hechos. Primer frente: Georgia. Caso Rico por conspiración para revertir los resultados electorales de 2020. Fiscalía Estatal liderada por Fani Willis. Aquí tenemos 19 coacusados originales
varios ya con acuerdos de culpabilidad, incluidos abogados que formaron parte del círculo íntimo: Jenna Ellis, Sidney Powell, Kenneth Chesbrody. ¿Qué significa eso en lenguaje corporativo? Que tus socios de negocio están firmando acuerdos con el demandante principal, están testificando contra ti, están entregando documentación en cualquier sala de juntas del mundo. Cuando tus propios consejeros empiezan a cantar, sabes que el barco hace agua por debajo de la línea de flotación. La estrategia inicial de Trump en Georgia fue clara: dilatar, apelar la jurisdicción, cuestionar la legitimidad de la fiscal. Clásico, pero cada apelación rechazada, cada moción denegada, no solo consume tiempo, consume capital procesal. Y aquí llegamos al primer martillazo del juez: calendario de juicio fijado sin prórroga. En el mundo de los negocios, eso equivale a que tu banco te notifique que el vencimiento de tu deuda no se refinancia, se paga o se embarga. Segundo frente, Nueva York. Caso de fraude empresarial ante la jueza Ngorong Je. Aquí no hablamos de cargos penales, sino civiles, pero consecuencias igual de demoledoras. La Fiscalía General Leticia James acusa a Trump de inflar sistemáticamente el valor de sus activos inmobiliarios para obtener préstamos favorables y defraudar al fisco. Las pruebas documentales son abrumadoras. Declaraciones de patrimonio que varían según el interlocutor. Valoraciones de mar a lago multiplicadas por 10 cuando se presenta al banco, divididas por 10 cuando se presenta a Hacienda IT. Cualquier analista financiero reconoce el patrón. Es el manual de contabilidad creativa, pero sin la creatividad suficiente para evitar el rastro documental. La bomba aquí fue la sentencia sumaria parcial. El juez declaró probado el fraude antes, incluso del juicio completo. En términos empresariales, es como si el auditor dijera: ni siquiera necesito terminar de revisar los libros. Lo que he visto ya es suficiente para emitir opinión adversa. El equipo legal de Trump respondió con apelaciones, con intentos de recusación del juez, con acusaciones de sesgo político. Todo rechazado. Y aquí está la lección. Cuando tu única defensa es atacar al árbitro, lo que le dices al mercado es que no tienes defensa sobre el fondo. Tercer frente, documentos clasificados. Caso federal en Florida. Este es especialmente delicado porque la jueza Eileen Cannon, considerada favorable a Trump, ha sido repetidamente corregida por el Tribunal de Apelaciones. Imaginemos que tienes un árbitro supuestamente amigo en tu consejo, pero sus decisiones son tan evidentemente parciales que el regulador superior interviene una y otra vez para anularlas. ¿Qué señal envía eso? Que incluso cuando tienes la cancha inclinada a tu favor, tu estrategia es tan débil que no resiste el escrutinio mínimo del siguiente nivel de supervisión. Los hechos son simples. Documentos clasificados retenidos en Mar-a-Lago después de dejar la presidencia. Solicitudes federales de devolución ignoradas. Finalmente, requisa por orden judicial con hallazgo de material altamente sensible, ¿eh? La defensa inicial: los desclasifiqué mentalmente. Eso en lenguaje corporativo es como decirle al auditor que aprobaste las cuentas telepáticamente sin firmar el informe. No cuela. Luego son míos por derecho presidencial tampoco. Después, procedimiento viciado. Fiscal especial ilegítimo rechazado en apelación de y ven el patrón. Cada línea de defensa colapsa ante el primer embate serio. Y cuando eso ocurre repetidamente, cuando cada estrategia nueva resulta ser tan frágil como la anterior, el problema no son los jueces. El problema es que tu caso es, en esencia, indefendible con los hechos disponibles. Cuarto frente. El 6 de enero, caso federal por conspiración para obstruir el proceso electoral ATI. Este era el caso que muchos analistas consideraban el más peligroso para Trump, coordinado por el fiscal especial Jack Smith. La bomba aquí vino en múltiples detonaciones.
La Corte Suprema emitió un fallo sobre inmunidad presidencial que, aunque parcialmente favorable a Trump, dato disputado, interpretación jurídica sujeta a debate, dejó claro que muchas de las conductas investigadas no caen bajo protección inmunitaria. Resultado, el caso puede seguir adelante. El equipo legal Apello pidió desestimación completa, argumentó que era persecución política, todo rechazado en los niveles inferiores. Nuevamente, cuando tu única carta es gritar cacería de brujas en lugar de presentar contraevidencia factual, estás admitiendo implícitamente que la evidencia factual no te favorece. Ahora retrocedamos. ¿Por qué un equipo legal se derrumba? No es solo por perder mociones. Los buenos abogados pierden mociones continuamente. Se derrumba cuando pierde coherencia interna, cuando la rotación de personal es tan alta que no hay memoria institucional, cuando las estrategias se contradicen entre sí, porque cada nuevo abogado trata de distanciarse del desastre heredado del anterior. Hemos visto firmas de primera línea, las que cobran $2,000 la hora retirarse del caso IG. ¿Por qué? Porque su reputación vale más que los honorarios, porque no quieren que sus nombres aparezcan en sentencias que dentro de 20 años se estudien en facultades de derecho como ejemplos de temeridad procesal. Y aquí entra la cuestión de los incentivos perversos. Trump tiene un historial documentado de no pagar a sus abogados. En el mundo empresarial, cuando un cliente no paga a sus asesores, esos asesores se van, los sustituyen profesionales menos exigentes, menos experimentados o más ideológicamente motivados que financieramente prudentes. Es la espiral de selección adversa. Los buenos talentos se marchan, los que quedan son o desesperados o fanáticos. Ninguna de esas categorías produce litigación de calidad. Pensemos en analogías. Imaginemos que diriges una compañía farmacéutica y tu equipo de cumplimiento regulatorio dimite en bloque. ¿Qué le dice eso a la FDA? Que probablemente hay problemas de cumplimiento graves. Ahora imaginemos que tu auditor externo renuncia a mitad de ejercicio. ¿Qué le dice eso al mercado? Que tus cuentas probablemente no resisten escrutinio. Pues bien, cuando tu equipo legal se desintegra en mitad de múltiples litigios existenciales, lo que le dice al tribunal es que tu defensa probablemente no resiste el análisis jurídico básico. ¿Y qué hay de la estrategia de comunicación pública? Porque Trump ha tratado estos casos judiciales como si fueran campañas políticas, ruedas de prensa, mensajes en redes, mitines, donde denuncia a los fiscales en términos de gestión de crisis corporativa. Es el error clásico, confundir la opinión pública con el Tribunal de Justicia. Puedes ganar en los sondeos y perder en el juzgado. De hecho, la evidencia histórica muestra que cuando las empresas tratan sus problemas legales como batallas de relaciones públicas, normalmente es porque saben que no pueden ganar en el terreno legal. Es la estrategia del último recurso. Si no puedes convencer al juez, intenta presionar a través del ruido mediático. Pero los jueces, especialmente los federales con nombramiento vitalicio, son impermeables a la presión pública por diseño institucional. Ese es precisamente el punto de la independencia judicial. Así que cuando tu estrategia se basa en generar presión mediática para doblegar a un juez federal, estás revelando que no tienes estrategia legal real. Estás jugando al póker con cartas marcadas en una mesa donde el croupier tiene detector de metales. Hablemos ahora de los riesgos sistémicos, porque esto no es solo la historia de un individuo enfrentando cargos, es un test de estrés para el sistema judicial estadounidense. ¿Puede el sistema Hender procesar a un expresidente? Puede hacerlo mientras ese expresidente compite por volver a la presidencia. Trump anunció su candidatura para 2024 y tras ganar las primarias republicanas, enfrenta estos juicios en plena campaña electoral. Dato disputado. El calendario electoral y judicial puede haber evolucionado. Es un escenario sin precedentes y como cualquier inversor sabe los precedentes importan porque reducen incertidumbre. Sin precedentes claros,
El riesgo de ejecución se dispara. El riesgo para el sistema es doble. Primero, si Trump es condenado y encarcelado, ¿cómo procesa su base electoral esa realidad? ¿Lo ven como justicia aplicada o como persecución política? La percepción importa para la estabilidad institucional. Segundo, si Trump es absuelto o logra dilatar indefinidamente, ¿qué precedente sienta eso? Que un expresidente está efectivamente por encima de la ley si tiene suficiente apoyo político. Ambos escenarios son institucionalmente tóxicos. Uno erosiona la confianza en la justicia entre un segmento del electorado. El otro erosiona el principio de igualdad ante la ley desde una perspectiva de gobierno corporativo. Esto es lo que llamamos riesgo de principal agente sin mecanismo de resolución claro. En una empresa, si el CEO defrauda, el consejo lo destituye, los accionistas demandan y el sistema legal procesa, hay cadenas de rendición de cuentas. Pero cuando el CEO es un expresidente con aspiraciones de volver al cargo, las cadenas de rendición de cuentas se tensan hasta casi romperse. El cargo político le da altavoz para cuestionar la legitimidad del proceso. El proceso judicial limita su capacidad de actuar políticamente. Es un deadlock institucional, un empate que solo se resuelve cuando una de las dos fuerzas, judicial o política, cede o se rompe. Y aquí llegamos a la bomba del juez, porque lo que realmente hace una decisión judicial contundente en este contexto no es solo resolver un caso particular, es restablecer la claridad normativa. Cuando un juez dice, no, la inmunidad presidencial no cubre estas conductas, lo que está haciendo es trazar una línea. Cuando un juez dice, no, presentar documentación falsa a un tribunal es desacato, sean cuales sean tus argumentos políticos, está reforzando que el proceso legal tiene reglas vinculantes. Cada vez que el equipo legal de Trump intenta romper esas reglas y el juez responde con sanciones o rechazos firmes, no está siendo parcial, está siendo funcional, está haciendo exactamente lo que debe hacer un árbitro cuando un jugador insiste en jugar fuera de las líneas del campo, pero eso requiere que los jueces estén dispuestos a soportar la presión, y la presión es inmensa. Amenazas a jueces, a fiscales, a testigos, jurados anónimos por razones de seguridad AIT. En el caso de Georgia, la jueza McPhee tuvo que lidiar con acusaciones de conflicto de interés contra la fiscal Willis por una relación personal con un colaborador dato disputado, resolución aún pendiente en algunos aspectos. Cada uno de estos ataques periféricos está diseñado para desgastar, para contaminar el proceso, para crear suficiente ruido que la señal, los hechos del caso se pierda. Es la estrategia del calamar. Si no puedes escapar del depredador, enturbia el agua y funciona en cierto grado. Genera confusión pública. Alimenta narrativas de ambos bandos son igual de malos. Erosiona la confianza general en las instituciones, pero tiene un costo. Eventualmente el agua se clarifica y cuando lo hace, si tu defensa consistió únicamente en enturbiar, te encuentras expuesto, sin argumentos sustantivos y con un historial de mala fe procesal que los jueces no olvidan. Volvamos a la gestión de riesgos. Si yo fuera el asesor de riesgo institucional de Trump, y seamos claros, no lo soy ni lo sería, mi informe diría lo siguiente. Su exposición legal es máxima en 4 frentes simultáneos. Su equipo defensivo muestra signos de colapso estructural. Su estrategia de dilación ha encontrado límites judiciales firmes. Su capital reputacional ante los tribunales está agotado. Recomendación: considerar seriamente acuerdos de declaración, reducción de cargos o aceptación de responsabilidad limitada en aquellos frentes donde la evidencia es más concluyente para preservar capacidad de negociación en los frentes donde la defensa es factualmente más sólida. Esa sería la recomendación racional, pero la racionalidad requiere aceptar premisas incómodas, requiere admitir que algunas batallas no son ganables, requiere humildad institucional y todo lo que hemos observado sugiere
que esa humildad no existe. En este caso, la estrategia no es minimizar daños, es negar que haya daños, no es gestionar el riesgo, es insistir en que el riesgo es una invención de tus enemigos. Esa no es gestión de riesgos, es negación de riesgos. Y la negación en finanzas como en derecho solo hace que el desastre sea más costoso cuando finalmente llega. Analicemos los actores. Tenemos fiscales estatales, elegidos Willis en Georgia, James en Nueva York, que enfrentan presión política directa. Tenemos fiscales federales nombrados Smith, que operan con cierta independencia, pero bajo el paraguas del Departamento de Justicia. Tenemos jueces federales vitalicios, jueces estatales electos o nombrados según el estado, jurados ciudadanos, cada uno con incentivos diferentes. La fiscal estatal necesita satisfacer a su electorado local. El fiscal federal necesita demostrar que la ley se aplica uniformemente. El juez vitalicio puede permitirse ser impopular porque su puesto no depende de reelección. El jurado ciudadano solo quiere entender los hechos y volver a su vida. ¿Qué significa eso para la defensa? Que necesitas estrategias diferenciadas. Lo que funciona ante un jurado de Georgia no funciona ante un juez federal en DC, pero cuando tu equipo legal está en ese constante rotación. Cuando no hay coordinación estratégica, presentas el mismo argumentario en todos lados y pierdes en todos lados. Es ineficiencia procesal multiplicada por falta de coherencia táctica. ¿Y qué hay de los coacusados? Porque en varios de estos casos Trump no está solo, tiene coacusados. Algunos han cooperado y otros mantienen defensa coordinada. Pero la coordinación de defensas en casos con múltiples acusados es un arte delicado. Requiere confianza mutua, requiere que cada parte crea que las otras no van a voltear. Cuando empiezan los acuerdos de culpabilidad, esa confianza se evapora. Y una vez que se rompe, es el dilema del prisionero clásico. Cada uno tiene incentivo a cooperar primero para conseguir el mejor trato posible. El último en llegar a la mesa de negociación recibe las migajas. Trump hasta ahora ha rechazado cualquier acuerdo dato disputado. Esto puede evolucionar. Estrategia comprensible desde la perspectiva política. Cualquier admisión de culpabilidad destruiría su narrativa de víctima perseguida, pero desde la perspectiva legal es apostar todo a la carta de la absolución total. En términos de inversión, es all-in en una mano mediocre en lugar de retirarse con pérdidas limitadas. Puede funcionar si las cartas caen a tu favor, pero las probabilidades no están a tu favor cuando la evidencia documental es sólida, cuando tienes múltiples testigos cooperantes y cuando tu equipo legal está desintegrándose. Hablemos de las banderas amarillas que cualquier auditor de riesgo levantaría inmediatamente. Primera bandera, rotación extrema de personal legal. Segundo, estrategias procesales inconsistentes entre jurisdicciones. Tercera, dependencia excesiva de argumentos extralegales, políticos, mediáticos. Cuarta, ataques personales a jueces y fiscales en lugar de contraargumentación factual. Quinta, historial de impago a proveedores de servicios legales. Sexta, ausencia de testigos de descargos solventes en las vistas preliminares. Séptima, contradicciones documentales entre alegaciones pasadas y presentes. Cada una de estas banderas aisladamente sería preocupante. Juntas pintan el cuadro de una defensa en fase terminal. ¿Puede revertirse? En teoría sí, con un nuevo equipo legal de primera línea, con una estrategia completamente reformulada, con disposición a aceptar acuerdos donde proceda, con un cambio radical de narrativa pública. Pero eso requeriría admitir que la estrategia actual ha fallado y esa admisión políticamente sería letal. Así que nos encontramos en un callejón sin salida autoimpuesto. La única forma de mejorar la posición legal es hacer movimientos que destruirían la posición política y viceversa. Es el clásico trade-off sin solución cuando tus dos objetivos principales son mutuamente excluyentes. Pensemos en precedentes históricos.
Nixon enfrentó impeachment y dimitió antes del juicio final. Clinton fue sometido a impeachment, absuelto por el Senado, pero enfrentó consecuencias legales posteriores, incluyendo suspensión temporal de su licencia para ejercer la abogacía. EI. Ninguno enfrentó cargos penales como expresidentes de la magnitud y variedad de los que enfrenta Trump. Estamos genuinamente en territorio inexplorado, y en territorio inexplorado, la prudencia aconseja asumir escenarios de alto riesgo hasta que se demuestre lo contrario. La bomba del juez, entonces, no es un evento aislado, es el resultado acumulado de meses de erosión procesal. Es el momento en que el edificio minado desde los cimientos finalmente cruje lo suficientemente fuerte como para que hasta los observadores más distraídos noten que el colapso es inminente. Y cuando hablo de colapso, no me refiero necesariamente a condenas inmediatas en todos los frentes. Me refiero a la pérdida irreversible de capacidad de maniobra, a la evaporación de opciones estratégicas, a la situación en la que tus únicos movimientos disponibles son todos malos y solo puedes elegir cuál es menos catastrófico. ¿Qué debería hacer un observador racional? Primero, no confundir judicialización con persecución. Los sistemas legales robustos judicializan las disputas. Esa es su función. La cuestión no es si hay juicios, sino si esos juicios respetan el debido proceso. Y hasta ahora, a pesar de todas las quejas, cada escalón de apelación ha confirmado que el debido proceso se está respetando a segundo. No confundir volumen mediático con relevancia legal. Que un caso genere titulares no significa que sea más sólido o más débil legalmente, solo significa que es ruidoso. Tercero, distinguir entre argumentos legales y argumentos políticos. Un buen argumento legal se sostiene en precedente, en evidencia, en interpretación estatutaria. Un argumento político se sostiene en narrativa, en percepción, en movilización de bases. Ambos son legítimos en sus esferas, pero no son intercambiables. Y cuarto, entender que la independencia judicial es un activo sistémico valiosísimo. Es lo que permite que un sistema legal funcione en momentos de alta polarización política. Es la válvula de escape que convierte conflictos potencialmente violentos en disputas procesales ordenadas. Cuando atacas esa independencia, cuando intentas doblar al sistema judicial mediante presión política o mediática, no solo perjudicas tu caso particular, erosionas el mecanismo que mantiene la paz social. Es como quemar el bote salvavidas porque no te gusta el color. A corto plazo puede satisfacer tu frustración, pero cuando vuelvas a necesitar ese bote, descubrirás que ya no existe. Miremos al futuro inmediato. Los calendarios judiciales están fijados. Dato disputado, pueden variar. Varios juicios deberían celebrarse en los próximos meses. La cuestión es si llegarán a juicio completo o si habrá resoluciones anticipadas, acuerdos, desestimaciones, sentencias sumarias. Cada opción tiene implicaciones. Un juicio completo con veredicto de culpabilidad sería el escenario más dañino para Trump, pero también el más clarificador para el sistema. Un acuerdo sería políticamente humillante, pero legalmente prudente. Una desestimación sería una victoria táctica, pero no resolvería el problema de fondo de la percepción de conducta impropia. Lo más probable estadísticamente es un resultado mixto. Condena en algunos cargos, absolución en otros, acuerdos en algunos frentes, litigación prolongada en otros. Es el escenario tipo empate costoso, donde todos pierden algo, pero nadie pierde todo. Es subóptimo para todas las partes, pero quizás el único resultado procesable en un entorno tan polarizado. Y aquí está la reflexión final que quiero dejarles. Este caso, o más bien este conjunto de casos, no es realmente sobre un individuo, sobre si un sistema de derecho puede funcionar cuando el sujeto procesado tiene capacidad de movilizar a millones de personas para cuestionar la legitimidad misma de ese sistema.
Es un test de estrés y como todo test de estrés, el objetivo no es destruir el sistema, es identificar sus puntos débiles antes de que una crisis mayor lo haga. Los puntos débiles que estamos observando son claros. La politización de fiscalías estatales electas, la presión sobre jueces locales sin protección vitalicia, la lentitud del proceso de apelación federal, la dificultad de formar jurados imparciales en casos de alta notoriedad y la brecha creciente entre percepción pública y realidad procesal. Cada uno de estos puntos requiere atención sistémica, pero solo podemos atenderlos si primero admitimos que existen. Y solo podemos admitir que existen si dejamos de lado la narrativa tribal de mi bando contra el tuyo y adoptamos la mirada fría del analista de riesgos que solo quiere saber funciona el sistema o no. Mi evaluación después de observar este proceso durante meses, el sistema está funcionando, pero bajo enorme tensión. Está procesando un caso sin precedentes con los mecanismos disponibles. Está resistiendo presiones políticas intensas. Está manteniendo hasta ahora las formas del debido proceso, pero está pagando un precio en credibilidad pública, en desgaste institucional y en polarización social. Es un sistema que está pasando el test, pero que saldrá del test con cicatrices profundas. ¿Vale la pena ese costo? Esa es una pregunta normativa, no analítica, pero lo que sí puedo decirles desde la perspectiva del analista es que el costo de no procesar conductas potencialmente criminales solo porque el sujeto es políticamente poderoso sería aún mayor. Porque ese precedente no solo protegería a Trump, protegería a cualquier futuro líder que decidiera que las reglas no aplican cuando tiene suficiente apoyo popular. Y esa es la pendiente resbaladiza hacia el colapso institucional completo. Así que cuando vean el titular, el equipo legal de Trump se derrumba después de que el juez suelta una bomba. No lo lean como un evento político más. Léanlo como un data point en un experimento institucional de enorme envergadura. Léanlo como la evidencia de que cuando confrontas un sistema legal robusto con una estrategia defensiva fundamentalmente defectuosa, el sistema eventualmente prevalece, no porque sea perfecto, no porque esté libre de sesgos, sino porque está diseñado precisamente para resistir estos embates, para procesar estos conflictos, para convertir el caos en orden mediante el procedimiento. El derrumbe del equipo legal no es una conspiración, es el resultado natural de intentar defender lo indefendible con recursos inadecuados y estrategias contradictorias. Es lo que ocurre cuando confundes sala del tribunal con un mitin político. Es lo que pasa cuando crees que la intensidad de tu convicción puede sustituir la solidez de tu evidencia. Y es finalmente una lección que cualquier estudiante de gestión de crisis debería memorizar. Cuando el edificio está en llamas, puedes elegir entre evacuar ordenadamente o insistir en que las llamas son una ilusión óptica. Solo una de esas opciones maximiza tus probabilidades de supervivencia y con eso pasemos a consolidar lo aprendido. Resumen ejecutivo. Nos encontramos ante un colapso estructural de la defensa legal de Donald Trump en múltiples frentes judiciales simultáneos. Georgia RICO Electory, Nueva York, fraude empresarial, Florida, documentos clasificados y Washington, D.C., conspiración del 6 de enero. La bomba del juez no es un evento único, sino el resultado acumulado de meses de estrategia defensiva incoherente, rotación masiva de personal legal cualificado y dependencia excesiva en argumentos extralegales. Los hechos documentados, baliones fraudulentas, retención de material clasificado, intentos de revertir resultados electorales certificados presentan un cuadro de exposición legal máxima. La analogía corporativa es precisa. Un equipo directivo que enfrenta auditorías múltiples con dimisiones en cascada de sus asesores principales y cuya única defensa consiste en atacar a los auditores. El sistema judicial está procesando estos casos dentro de los cauces del debido proceso, pero bajo presión política sin precedentes.
El riesgo sistémico no es que Trump sea condenado o absuelto, sino que el proceso mismo erosione la confianza pública en las instituciones legales hasta el punto de fractura. Desde una perspectiva de gestión de riesgos, la posición defensiva es insostenible a medio plazo. La única estrategia racional sería aceptar acuerdos selectivos para limitar daños, pero eso requiere admitir responsabilidad parcial, lo cual es políticamente inviable para el actor principal. Estamos, por tanto, ante un deadlock estratégico donde todas las opciones disponibles son subóptimas y la resolución más probable es un resultado mixto de condenas parciales, absoluciones limitadas y litigación prolongada que deja todas las partes insatisfechas, pero al sistema legal aún funcional. Ah,